estar viendo una pantalla. Por ahí sé que algunos de ustedes están compartiendo su computadora. Eso está bien, no hay ningún problema. Solamente necesitan estar viendo las preguntas en el Google Meet y el celular va a servirles para contestar las preguntas, no, ya que no aparecen las respuestas ni la pregunta en el celular, solamente aparecen unos iconos. Entonces, es importante que tengan dos dispositivos, lo pueden hacer con dos celulares, un celular y una computadora, o si tienen una computadora, una sola computadora, pueden tener en una parte de la pantalla el Meet y en la otra mitad el Kahoot. Entonces, para que vayan tomando sus precauciones. Y antes de que empecemos, déjenme empezar a grabar la sesión. Ok, entonces continuamos nuestra clase y la vamos a retomar desde donde nos quedamos el día de ayer. Habíamos hablado de una regla muy sencilla de hermenéutica. Háganlo con todas las cosas que ustedes lean, no nada más tomen cosas sacadas de contexto, sino vean todo en su contexto y en la ley aplica lo mismo. Habíamos terminado algunos artículos del título primero de la Ley Federal del Trabajo que habla de los principios generales. Ahora vamos a hablar de los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones. Algunos de ellos, obviamente no todos, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Y he empezado la presentación. Muy bien. Entonces, título cuarto, derechos y obligaciones de los patrones. Habíamos quedado que este título es importante saberlo porque nosotros somos trabajadores y vamos a tener un patrón y algunos de ellos, los más emprendedores, también serán patrones si es que quieren poner una empresa, un consultorio, un hospital, etcétera. Pero hablando de nuestra práctica, hablando de la práctica del médico en la priva, el artículo 132 del título cuarto habla acerca de las obligaciones de los patrones. La número uno, la que ves en pantalla, es cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Esto es importante porque tienen que cumplir todo lo que sea aplicable. Por ejemplo, en una empresa en donde no haya radiación, pues obviamente no están obligados a cumplir la NOM que habla acerca de radiación y así con muchos giros empresariales. Dentro de estas obligaciones, en el mismo artículo 132, que tiene muchas fracciones, habla que la obligación del patrón es instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Uno de los documentos más importantes que deben de saber, y ahorita vamos a ver, no, bueno, ni siquiera, nada más lo vamos a mencionar porque no me va a alcanzar el tiempo y eso es parte cuando ustedes vean seguridad e higiene, no nada más las NOMS, sino el reglamento que está arriba de las NOMS, que es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese es muy importante que lo vean. Si ustedes quieren aplicar una norma cuando ustedes trabajan en una empresa, antes de eso tienen que ver qué dice el reglamento acerca de la condición específica que ustedes van a estudiar. Entonces, el patrón está obligado a seguirlo. Y ese reglamento le da un toque extra si ustedes hacen un diagnóstico de seguridad y salud, porque en la forma en la que yo hago un diagnóstico de seguridad y salud, no nada más les pongo qué es lo que está mal, qué es lo que tienen que cumplir y la NOM, donde dice que lo tienen que cumplir, también le pongo la sanción en caso de no cumplirlo. Y las sanciones vienen en el reglamento de seguridad y salud. R2 y R3, si ustedes quieren hacer un buen diagnóstico o le quieren agregar así como un caché un poquito más picudo, pónganles, de acuerdo al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, cuánto les sanciona la autoridad si los cachan que no están cumpliendo, el tener los extintores bien, el tener orden y limpieza, las señalizaciones adecuadas, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos, déjenme salto esto porque si no nos va a alcanzar. Esto es muy importante, si ustedes hacen exámenes médicos de empresa, artículo 133, queda prohibido y ahí vienen muchísimas prohibiciones, pero esta es una muy interesante. Está prohibido para los patrones exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Esto lo menciono porque cuando estamos en la empresa, puede ser peligroso y si nosotros desconocemos esto, puede ser que nuestra empresa nos esté pidiendo que demos aptitud o no aptitud en base a si una trabajadora está embarazada. Y el puesto de trabajo es peligroso porque tiene tóxicos o radiación para una embarazada, realmente no es una condición el no darle el trabajo. Y ahí vienen unos aspectos éticos que no me voy a meter en este momento,
hemos hablado un poco acerca de la ética de la medicina del trabajo, pero también viene este aspecto. ¿Qué haces con un trabajador que por una condición inherente, no nada más una embarazada, por ejemplo, un personal de salud que tiene no nada más VIH, sino que tiene un descontrol en la carga viral, una baja cuenta de CD4? ¿Qué haces con esos trabajadores en los cuales sin, por su condición de salud no son aptos para estar en un puesto específico, pero a la vez, si no los aceptas, puedes caer en esta infracción de la Ley Federal del Trabajo e incluso puede salirte una recomendación de derechos humanos? Entonces, ese es un tema ético bien interesante, pero bueno, esto es importante que lo sepan para que no anden pidiendo certificados de embarazo como para condicionar la aptitud. Yo sé, bueno, no, de hecho no sé, hasta hace 2 años, este año no me tocó hacer exámenes de entrada, pero doctoras que están en el auditorio, ¿les pidieron examen de embarazo para su examen de la residencia? No, No les pidieron examen de embarazo. Ok, perfecto, excelente. Entonces ya se quitó porque sí se estaba sí, pidiendo. sí, Ah, sí sí les nos pidieron. pidieron. A ustedes sí les pidieron, Tania. Ajá. Ok, ok, ok. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho nosotros los médicos que hacemos esos exámenes es, ¿y para qué? La única situación que me ha tocado en este aspecto es, esto lo hice hace como 4 años, fue una residente para subespecialidad para infectopediatría que salió, que llevaba embarazo como de 3 o 4 meses, algo así. Y entonces, obviamente, se le dio la aptitud, porque por ley la prueba de embarazo no dice nada. Realmente no sabemos hasta la fecha por qué se sigue pidiendo. Porque salga positivo o negativo, en esta teoría no tendría que modificar la aptitud por el embarazo. Pero bueno, sigamos. Artículo 134. Ahora estas son las obligaciones de los trabajadores que van a estar en las empresas en donde ustedes van a estar, pero también las obligaciones de nosotros como trabajadores. Número uno, cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo que sean aplicables, observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Ahora muy famoso el tema de COVID, todo lo que es el cubrebocas, la higiene de manos, bueno, también eso entraba en estas situaciones y es importante que una de las causas justificadas de despido es que el trabajador ponga en riesgo tanto su propia persona como la de los demás, y esto puede ser a través de no omitir o intencionalmente no observar las disposiciones de seguridad y salud. Entonces, hay que seguirlas. No estoy refiriéndome al cubrebocas, es un tema aparte, pero en general en los centros de trabajo hay que observar las disposiciones contenidas en los reglamentos y en las NOMS porque puede ser causa de despido justificado. Una de las acciones que vamos a tener que hacer como médicos del trabajo en nuestras empresas es de dar asesoramiento y capacitación. Como les mencioné en la clase pasada, ustedes van a ser los únicos médicos de una empresa, no como ahorita que son un médico de entre tantos. No, van a ser el único médico. Entonces, una de las obligaciones de los trabajadores es de participar en el auxilio en caso de desastres, que es lo que ven en pantalla, la fracción 8 que dice prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. Entonces, en algún momento nos va a tocar un temblor. A mí me tocó en mi R1, el del 2017, yo estaba en centro médico, entonces se sintió sabroso el temblor. Y bueno, si ocurre eso en empresas y ocurre un siniestro que cause heridos o muertos, los trabajadores, no es opcional, tienen la obligación de prestar auxilios. Por eso es que se arman las brigadas de primeros auxilios, de búsqueda, de comunicación, etcétera. Y una de las obligaciones del médico dentro de una empresa es capacitar a estas brigadas porque ellos tienen la obligación de prestar auxilios. El siguiente, la fracción número 10, espérenme tantito, no se me vayan porque alguien me viene a molestar. Denme un minutito, muchachos. Dime, Fanny, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Me están viendo, eh? Ajá.
Muy bien, muchachos, una disculpa. Continuemos. Otra de las obligaciones de los trabajadores es someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes. Un tema álgido son los exámenes médicos periódicos. Esto ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Queda prohibido a los trabajadores muchas cosas. La fracción 5 del artículo 135 nos habla que está prohibido presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Ahora, esto es muy obvio. Si nos presentamos intoxicados, es obvio que esto puede causar un despido justificado, pero una de las cosas que ustedes deben de saber y van a estar encargados en una empresa es de captar a aquellos que sí tengan algún medicamento prescrito, con una prescripción, una receta legítima médica. ¿Cuál es el ejemplo por excelencia de este tipo de medicamentos? Bueno, pues las benzodiazepinas. Hay padecimientos que legítimamente requieren el uso de benzodiazepinas, algunos anticonvulsivantes, algunos otros medicamentos psiquiátricos, desde los que más sencillos como la sertralina, que ese incluso hasta no se requiere prescripción, hasta aquellos que severamente pueden comprometer la funcionalidad mental de un trabajador, como el litio, por ejemplo. Entonces, lo importante es que esto no es una condición para hacer un despido si es que lo reporta a tiempo. Tiene que presentarle a patrón, y normalmente las áreas médicas en las empresas también están encargadas de esto, de captar aquellos medicamentos, no aquellos medicamentos, aquellos trabajadores que tengan una receta legítima para alguno de estos medicamentos, y en caso de que ellos tengan un accidente o alguna situación y que ellos tengan esto en su organismo, si existe una receta que pruebe que fue recetado por un médico, entonces les da su derecho. Mañana y el jueves vamos a hablar de los riesgos de trabajo, y existen unas condiciones que prácticamente te niegan el riesgo de trabajo, que se le llaman excluyentes, y una de esas excluyentes es estar bajo la influencia de algún narcótico. Muy bien. Continuar. Ok. No, está miércoles, jueves, porque si no me va a salir de tono. Entonces, el otro título que nos queda pendiente por ver, que lo vamos a ver en las siguientes dos clases, la de los riesgos de trabajo. Esto lo vamos a amarrar junto con lo que dice la ley del seguro social, pero eso hasta mañana, porque si no, no vamos a acabar. Vamos a hablar de la ley del seguro social. Eh, la ley del seguro social tenemos actualmente, ¿cuántas leyes del seguro social tenemos válidas actualmente? Esta es pregunta capciosa, muchachos. A lo mejor han escuchado algo. O díganme cuáles son las leyes del seguro social que han escuchado. Normalmente es con un año. Es ley del y un año. Del 73 y del 97, ¿no? Efectivamente, del 73 y del 97. De esas dos, que son muy comunes, ¿cuáles están vigentes actualmente? ¿Cuál de las dos está vigente? La del 97. Ok, es correcto. La ley del 73, muy importante, tiene sus particularidades, pero es importante que sepan que lo único vigente de la ley del 73 son las pensiones por cesantía, ni siquiera por invalidez, por cesantía en edad avanzada y vejez. Es lo único que está vigente de esa ley. Aún así, es útil dentro de la formación saber qué es lo que dice la ley del 73 comparado a la ley del 97, porque la verdad, les soy bien sincero, la ley del 73 tenía unas prestaciones súper, súper, súper riquísimas, a diferencia de la ley del 97. Tiene el aspecto de las pensiones, pero también en algunas otras. Entonces, lamentablemente, por la pirámide poblacional, esto seguramente lo saben, la idea del seguro social es que los muchos trabajadores con su trabajo, con sus aportaciones, sustenten la seguridad social de los poquitos que ya están pensionados. Pero como ha aumentado la esperanza de vida, como ya la gente casi no quiere tener hijos, entonces se ha cambiado y ahora son pocos trabajadores y muchos que se están pensionando. Entonces, desde los 90 se vio esta proyección en la que iba a ser totalmente insostenible el sistema del seguro social, y fue que se cambió abruptamente todo el esquema de las prestaciones, tanto de las pensiones como de algunas otras, para hacer más ligera la carga para los trabajadores que estén todavía bajo este régimen. Muy importante, muchachos, esto es solamente un comentario sociológico.
Yo sé que actualmente nuestra generación le tiene miedo a tener hijos, pero le soy bien sincero, nos vamos a ir a un lugar muy oscuro históricamente si seguimos con esta tendencia de no tener hijos. Entonces, si queremos un futuro más o menos estable, muchachos, ahí les dejo de tarea que tengan hijos. En su tiempo y planeados y organizados y todo, pero ahí les dejo esa cosquilla, porque si no vamos a regresar a la edad de piedra. Este, ¿Por qué? Es una pregunta muy válida. Vamos a agarrar un celular. Este celular es un producto extremadamente complejo. Requiere desde la extracción de los metales que dieron parte a los circuitos, a todo lo que está dentro del teléfono, y también se va a requerir, gracias, mi estimado, y también va a requerir procesos de ensamblaje de ingenieros, de técnicos. Muchas personas participan para el ensamble de un solo teléfono. Esos trabajadores, o más bien, todos estos productos que generan un celular requieren trabajadores para ser extraídos, requiere trabajadores en la minería, requiere ingenieros, requiere supervisores de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si seguimos con la tendencia actual poblacional, ¿de dónde van a salir los trabajadores que hagan un teléfono? Y no nada más vivimos con teléfonos, hay computadoras, hay automóviles, hay industria textil, industria de la construcción. ¿De dónde van a salir los trabajadores que sustenten nuestro estilo de vida actual? Ya vivimos algo parecido bueno, nosotros. ¿Por qué? La generación de nuestros papás, considerando que todos aquí tenemos más o menos la misma edad, yo tengo 31 años, más o menos en ese rango andamos todos los que estamos aquí en esta reunión. Ellos, como generación, no estoy culpando exclusivamente a los papás de cada uno de nosotros, sino como generación, se dedicaron a vivir de una manera que no era sostenible. Entonces, por eso es que los países actualmente están endeudados, todos, incluyendo México. Entonces, el costo de esa vida lo heredan hacia nosotros. Nosotros, como generación millennial, si lo quieren ver así, vamos a tener que pagar el costo de esa deuda que dejaron nuestros papás. Critican mucho de cómo a nuestra edad ellos ya tenían que terrenos y que tenían casa. Sí, pero en su momento el obtener una casa era muchísimo más fácil que ahorita. La herencia de esa generación fue que nosotros tuviéramos una adquisición más compleja de muchos bienes, sobre todo los bienes raíces. Ahora, nosotros también corremos el riesgo de dejar un mundo muy complicado socialmente hablando, no porque vayamos a dejar deudas, sino porque vamos a dejar una calidad de vida relativamente alta que tiene acceso a hospitales, que está comunicada a través del internet, del teléfono, que da por sentado que tiene ciertos lujos, que la verdad históricamente se le pueden considerar lujos, pero que requieren tantos trabajadores que si dejaran de existir esos trabajadores, no hay forma en la que se sustente nuestro estilo de vida. Automáticamente se ajusta todo a una regresión en la cual tenemos que regresar a actividades más primarias, que en lo cual lo importante va a ser conseguir el alimento y el sustento más básico, en vez de un instrumento de tecnología. Entonces, esto porque me preguntan específicamente el por qué, es necesario que siga habiendo trabajadores, independientemente de los procesos de automatización en los centros de trabajo. Sin trabajadores no podemos mantener nuestro estilo de vida. ¿Y de dónde creen que vienen los trabajadores? De los bebés que los seres humanos tienen. Entonces, si seguimos esta tendencia, a lo mejor nos toca nada más como la colita, pero les aseguro que a la generación de nuestros nietos, la van a tener bien complicada porque no va a haber gente, que es lo que se ve en países de primer mundo, como es Canadá, como es Inglaterra, como es Francia, en el cual ya no hay población trabajadora. Son países altamente envejecidos y ahora hasta le están pagando a países de tercer mundo, como México, algunos países de Centroamérica, Sudamérica, gracias, para que se vayan. Entonces, lo bueno es que ahorita hay países que siguen teniendo trabajadores, pero y cuando ningún país, cuando todos los países seamos viejitos, de hecho, vamos a hablar ahorita de un cambio que se hizo en la situación de las pensiones, porque se está viendo que con la ley del 97 estamos produciendo como país una cantidad ridícula de personas de la tercera edad sin sustento suficiente para el costo de vida actual. Entonces, no nada más hay que ver el trabajo como estoy martillando un clavo, sino qué es lo que va a pasar en ese momento que estoy martillando el clavo y qué va a pasar los años siguientes de yo estar martillando este clavo. Entonces, es muy interesante. A mí me fascina el análisis histórico-sociológico del trabajo y de algunas otras cosas, pero les pongo la cosquilla. Como generación millennial,
debemos de tener hijos, porque si no, en unos 50 años va a estar muy peligroso más bien va a ser tan peligroso, va a ser muy difícil el sustento de la vida moderna. Muy bien, perdonen el desvío, pero hay que hablar de otras cosas que tampoco sean medicina. Muy bien, ley del Seguro Social. La parte obligatoria que ustedes deben de saber de la ley del Seguro Social, de todos los artículos, es el título primero, que habla de las disposiciones generales, y el título segundo, que habla del régimen obligatorio. El régimen obligatorio, régimen voluntario, algunas otras disposiciones especiales, pero son los primeros dos títulos los que deben de tener más diestros. Del régimen obligatorio, les presento en pantalla los 5 ramos de aseguramiento del Seguro Social. Esta es pregunta de examen y también es pregunta incluso en algunas ocasiones del departamental que hace el IMSS anualmente a los residentes de medicina del trabajo. Entonces es muy importante que sepan que son 5 ramos de aseguramiento, que es el de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el de guarderías y prestaciones sociales, que ese lo marco en verde, porque ese solamente deben de saber lo que dice, no es necesario, a menos que lo requieran, pero los otros 4 hay que tenerlo bien aprendido de memoria, porque en sus unidades, en los hospitales, incluso no cuando sean egresados, desde ahorita ya les van a estar preguntando de este asunto en los consultorios de sus diferentes rotaciones. Y este es otro tenor que me fascina de la residencia en medicina del trabajo. Cuando rotas en algún servicio, reumatología, dermatología, medicina interna, ortopedia, etcétera, sí vas como, obviamente, como médico residente, rotante, como alumno a aprender, pero me fascina que el residente de medicina del trabajo también va en cierta medida como asesor, donde el adscrito te pregunta, sí, de cosas de él para que estudies, pero también te va a preguntar cosas que auténticamente él no sabe y que nadie más va a saber más que tú. Es más, vas a tener la posibilidad de rotar en hospitales o en unidades en donde el único de medicina del trabajo que hay en toda la unidad vas a ser tú como residente. Y eso puede empezar desde el R1. Entonces, esto lo tenemos que empezar a estudiar rápido y pronto. Ok, disposiciones generales de la Ley del Seguro Social. El artículo 2 habla que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. La Ley del Seguro Social, o más bien el Seguro Social, casi siempre lo tenemos ubicados por su prestación de servicios médicos, sus hospitales, sus UMFs y todo lo que está en contexto a la prestación médica. Pero eso no es el seguro social, no es la totalidad del seguro social. El seguro social no nada más es una prestadora de servicios médicos, se encarga por garantizar algunos otros derechos y ofrecer, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de bienestar posible a los trabajadores. Y aquí es donde quiero que salgas un poquito de la parte médica. Si tú atiendes un accidente y operas una fractura, ok, padrísimo, te quedó muy bien la fractura. Pero ¿y ahora qué sigue? Es un trabajador que a lo mejor no se va a poder reincorporar a laborar. Es un trabajador que tiene un hogar que sustentar. Es un trabajador que puede venirse abajo psicológicamente hablando por el hecho de que antes era funcional y ahora no lo es. Entonces, el Seguro Social se encarga en las prestaciones que ofrece de abarcar lo más posible de este contexto del trabajador, que no nada más es su salud. Nosotros como médicos del trabajo, el hecho de que nosotros hagamos una firma, una calificación a tiempo, un dictamen de manera oportuna, puede ser la diferencia entre en el hecho de que hoy una familia coma o no coma. Entonces, aguas muchachos, así de grande es la responsabilidad de un médico del trabajo. Por lo tanto, la seguridad social deben de entenderla en este contexto completo. Y como lo dice su nombre, el Seguro Social es una aseguradora. Tiene prestaciones, pero también tiene limitaciones. Hay veces que los trabajadores les encantaría irse pensionados al 100% desde el primer día por tener una uña enterrada, o bueno, lo uso para exagerar por padecimientos que no ameritan eso, pero la realidad es que ni hay una prestación que sea al 100%, no existe, ni aún en el peor de los casos, y tampoco es una prestación que exista para padecimientos que no lo justifiquen. Entonces, esa es una parte eh, muy importante para comentar a los trabajadores, que no son infinitas las prestaciones del Seguro Social. Ok, te los estoy poniendo en pantalla, pero quiero que me digan, hablando de la organización tripartita
del Seguro Social, ¿quiénes integran la organización tripartita social, del Seguro Social? Ahí dice que los sectores público, social y privado. Ajá, pero ¿quiénes son ellos? Escríbanlo en el chat o pueden decirlo en hablando. ¿Quiénes son los que integran la organización tripartita del Seguro Social? Chalán gobierno, ok, ajá, perfecto, correcto. Es la parte laboral, el gobierno federal y el patrón. Gobierno federal, los estatales no. Gobierno federal, el sector el patronal, que esto lo hace normalmente a través de representaciones de uniones laborales, y el trabajador. Esta es otra de las cosas que me gusta decir nada más para causar controversia. ¿Quién de los tres puede decirnos que por ellos tragamos? Ya saben que les encanta a los derechohabientes decir que es que ustedes por mí tragan. ¿Quién de los tres? Hay uno de los tres que efectivamente sí nos puede decir por mí ustedes tragan. Yo obviamente no condono ese tipo de frases, pero es para darme a entender. El patrón, exactamente, quien da la mayor cantidad monetaria del, de lo que integra el financiamiento del Seguro Social es el patrón. Eso en la cuestión monetaria. Pero que creen que también el trabajador tiene cierta razón en decirnos eso. No por sus aportaciones, seguramente también ya han visto publicado en alguna red social que son como 5 centavos de lo que nos paga el trabajador con sus aportaciones. Ok, a lo mejor no económicamente, pero sí en una cuestión de misión, de esencia, sí es por el trabajador que tenemos nuestro trabajo. O sea, si no hubiera trabajadores, si viviéramos en una situación, no sé, comunista, o una situación en la que los servicios médicos fueran exclusivamente privados, como en Estados Unidos, pues no existiríamos, no tendríamos nuestro trabajo. O sea, obviamente no condono para nada el hecho de que se trate así al personal institucional, pero tampoco están tan mal, o sea, no están 100% incorrectos del decir eso. Y esto lo comento porque, muchachos, aquí de manera personal, el médico del trabajo, siempre, sobre todo si se quedan a trabajar en el instituto, siempre es el último peldaño de procesos bien complicados en la salud y en el proceso salud y enfermedad de los trabajadores y en su proceso de atención. O sea, cuando llegan con nosotros los médicos del trabajo, el paciente viene ya lo hicieron esperar, viene regañado, viene peloteado, viene así maltratado de un millón de formas. Y entonces el último peldaño para ya terminar su atención en el instituto somos nosotros. Muchas veces, muchachos, los pacientes de una manera desesperada pueden llegar a ser hostiles con ustedes. No porque sea algo personal o ustedes le caigan mal. Obviamente, siempre y cuando ustedes también dentro de lo humanamente cabal traten bien al paciente, sino porque traen tanta carga en muchas áreas de su vida que es donde como finalmente sueltan la pedrada y por lo tanto el médico del trabajo debe caracterizarse por tener un trato fenomenal, excelente y súper profesional a los pacientes. Ustedes son el último eslabón que de ustedes sea, en la medida de lo posible, y obviamente si son las prestaciones del trabajador, que sean por lo menos el de, bueno, al menos que el trabajador pueda decir, bueno, al menos al final ya no me trataron tan mal en salud en el trabajo. Son historias muy fuertes las que van a ver en sus trabajadores. Intenten no ser hostiles, no ser cortantes con ellos. Una de las formas más prácticas en las cuales ustedes pueden hallar empatía con los trabajadores es simplemente dando una información concreta de los procesos que ellos están pasando en salud en el trabajo cuando ustedes estén en un servicio de esos. Y nada más, no necesitan gran cosa, no tampoco irse al otro extremo, pero muchachos, el instituto le urge personal que trate bien a los derechohabientes, en serio, se los prometo. Sean ustedes parte de ese pequeño porcentaje que es como la excepción de la norma. Entonces, esto se los dejo nada más como lección moral, porque finalmente sí nos debemos a los trabajadores en un sentido esencial, espiritual, si lo quieren ver, pero en serio que sí, los trabajadores son importantes, no nada más es que se enojen y te ataquen. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, el ramo de aseguramiento de enfermedades y maternidad, esto está por ahí de los artículos 90.
habla que el caso de enfermedad no profesional, artículo 91 está en pantalla, el instituto otorgará al asegurado la asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo de 52 semanas para el mismo padecimiento. O sea, tienen un año para que se les otorgue toda esta asistencia que están viendo. No se computará en el mencionado plazo el tiempo que dure el tratamiento curativo que le permita continuar en el trabajo y seguir cubriendo las cuotas correspondientes. ¿A qué nos referimos esto? Rápidamente. Esto también habla acerca de las incapacidades, donde el término de ley son 52 semanas y en el caso de enfermedad no profesional, enfermedad general, se puede prorrogar hasta 26 semanas. Se puede tener hasta un año y medio de incapacidad siempre y cuando haya una justificación en la prórroga. Importante, esto no es un derecho. No quiere decir que el trabajador tiene derecho a 52 semanas. No es así, esa es una mala interpretación de la ley porque en ningún lado dice que eso sea un derecho. Es una prestación en el cual no es para que el trabajador quede al 100% como estaba antes de su enfermedad. Es lo ideal. Una de las discusiones que tenemos con muchas empresas y con muchos médicos de empresa es que en cuanto ven mal al trabajador es de no, vete al seguro y que te den incapacidad hasta que estés bien. Sí, eso es nuestro deseo y eso sería lo ideal, pero ustedes lo saben, muchachos, hay muchas condiciones, muchos accidentes que por su mecanismo, el lugar de la lesión, etcétera, no va a quedar como estaba antes en su condición de salud. Por lo tanto, la incapacidad, el certificado de incapacidad temporal, no es para que el trabajador quede al 100%, es el tiempo en el que se van a otorgar todas estas asistencias que ves en pantalla y si se agotan y el trabajador no queda, entonces uno, debe de existir la reincorporación laboral y en caso de no ser posible esta, procederá a una valoración por dictamen de invalidez y si procede, entonces ya no regresa a laborar. Pero si no procede su solicitud de invalidez, entonces tiene que elaborar. Muy bien. El artículo 96, lo que les decía, 52 semanas con prórroga de 26. Artículo 97, la incapacidad por enfermedad general se pagará solo si el asegurado cumple con 4 semanas cotizadas o más con el patrón actual. Este es muy importante. Hay algunos trabajadores que antes de cumplir el mes con su patrón actual, les sucede algo y se les otorga incapacidad. Si es por enfermedad general, no se paga, a menos que tengan 4 semanas completas cotizadas antes de que empiecen la incapacidad. Este artículo es muy importante porque se los van a preguntar mucho en las rotaciones que ustedes tengan. Se necesitan 4 semanas con el patrón actual para que la incapacidad por enfermedad general se pague. Y el artículo 98 nos habla de que la incapacidad se paga al 60% del salario diario que la empresa reporta al IMSS y se paga a partir del cuarto día, no desde el primero. Estas son medidas de contenciones del gasto. Antes, cuando fue concebido el seguro social, se pagaban las incapacidades, todas se pagaban al 100% y desde el primer día, pero nuevamente por la pirámide poblacional no existe gobierno o sistema de salud o de seguridad social que aguante la carga económica que eso representaría si siguiera en la actualidad. El artículo de los artículos, uno de los artículos más importantes de toda su vida, si es que le siguen a la medicina del trabajo, el artículo 119, que es el que define la invalidez. Artículo 119. Para los efectos de esta ley, existe invalidez. Es un término que se escucha muy feo, se escucha muy y no, el término no es que esté inválido, eso es un término peyorativo, sáquenlo. Es que tiene un estado de invalidez, es el término correcto. La palabra que es inválido, esa no debe ser, tiene una connotación peyorativa, se van a meter en un problema, en un problemón con derechos humanos. Más bien es que está en un estado de invalidez. Se escucha feo, pero es un término legal vigente y actual. Dice que existe invalidez cuando el asegurado se haya imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidentes no profesionales. O sea, si es por enfermedad general, es invalidez. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿A través de quién? De ustedes. Cuando sean médicos de un servicio de salud en el trabajo, ustedes son los agentes encargados dentro del IMSS para hacer una declaración de estado de invalidez. Ahora, esta es una definición hecha por personal legislativo, no por médicos. Si se dan cuenta, la definición legal está un poco rara. Eso de que cuando por un trabajo igual no es posible que se tenga una remuneración superior al 50%, pues ya en la práctica es muy difícil cumplir esa definición, porque no la define en términos de salud, lo define en términos monetarios. Entonces, aunque esa es la definición legal, en la
práctica, la invalidez se hace cuando la pérdida de la capacidad funcional para el trabajo, o sea, qué tanto es capaz para trabajar en su puesto específico, cuando eso supere o sea igual al 50%, entonces hablamos de que sí existe un estado de invalidez. Ese valor de corte del 50% se obtiene a través de una cédula que se hace y se realiza, se hace y se realiza cuando nosotros hacemos un dictamen. Entonces es muy importante que sepan que se transforma en la práctica a un porcentaje médico de capacidad funcional y esto lo hacen en una cédula que ya tendrán momento de verlo cuando vean su procedimiento para la dictaminación de invalidez. Pero es importante que sepan que el valor de corte es el 50% y que es derivado de una enfermedad o accidentes no profesionales. Pregunta, ¿cuántas semanas cotizadas se necesita para el dictamen de invalidez? Ok, solamente, 250. Pues excelente, depende de la 200. ley en la que esté el trabajador. Ah, esa es una muy buena observación, pero lamentablemente para invalidez es solamente ley 97. La ley de 73 ya pierde efecto. Perdón. No, está bien, es una muy buena. Y 150 si tiene un porcentaje mayor a 75. Muchas gracias, David. Efectivamente, las semanas cotizadas para un dictamen de invalidez que esté entre 50 y 74% es de 250 semanas, o sea, 5 años, poco menos de 5 años. Para fines de nosotros, yo sé que el año tiene 52 semanas, pero para fines de nosotros tomen como si tuviera 50 semanas. Esto para hacer cálculos rápidamente. Entonces, 250 semanas. ¿Cuánto es 250 semanas? Pues 250 entre 50 y les va a salir 5 años de cotización. Entonces, mis estimados, ustedes van a tener derecho a una pensión de invalidez hasta que estén en el R5, que no existe, obviamente, o sea, hasta que lleven 2 años laborando para el Seguro Social, aquellos que nunca han cotizado, y si ustedes antes de entrar a la residencia ya cotizaban, pues a lo mejor ya llevan margen adelantado. A menos que la invalidez sea muy, muy alta. Esto como pacientes con cáncer terminal, cuadraplegias, etcétera, etcétera. Entonces ahí probablemente su incapacidad salga, su pérdida de la capacidad funcional para el trabajo salga mayor a 75%, y entonces es que son solamente 150, que es de lo que habla el artículo 122. Ah, muy bien, vamos a continuar con esta presentación el día de mañana y empezar con lo de riesgos de trabajo. Me interesa más que hagamos lo del Kahoot porque no quiero que nos agarre desprevenido lo del examen del viernes. Entonces, muchachos, en la medida de lo posible, ahora sí voy a necesitar que prendan sus cámaras. Este, y los voy a hacer medio sufrir con algo muy innovador que a mí en lo personal me parece muy divertido. Esta plataforma yo la conocí, obviamente ya actualmente está mucho más moderna, porque la profesora que nos daba dermatología laboral nos hacía los exámenes cada semana que teníamos clase con ella con esta aplicación y la verdad es que a mí me fascinó. Ok, entonces este es un examen de nuestra sesión número 1 nuestra clase número 1 que hablamos de la introducción a la medicina laboral. Entonces, deben de estar viendo su pantalla y aquellos que no han podido entrar al Kahoot, déjenmelo porque esto en mi celular actual ya. Cuando ustedes abran su aplicación, aparece esta pantalla que dice te damos la bienvenida y le tienen que poner, perdón, le tienen que poner el rectángulo blanco que dice siguiente. Ay, déjenme le bajo el volumen. Dice, ¿qué tipo de cuenta quieres crear? Ahí tienen que seleccionar la que dice estudiante o pueden utilizar la de uso personal, cualquiera de las dos, ¿eh? No hay ningún problema. De hecho, creo que es más fácil si le ponen uso personal. Porque me parece que si le ponen estudiante, les va a pedir una institución. Entonces, mejor póngale uso personal. Una vez les pregunta, por eso les digo que esta aplicación está pensada para niños, les va a preguntar que quién usa esta aplicación, si ustedes o sus hijos. Obviamente le van a poner que ustedes. Les va a preguntar su edad, nada más pongan algo que sea mayor a 18, nadie va a saber su edad, no se preocupen. Y ¿con quién juegas Kahoot normalmente? Ponle que con estudiantes o compañeros o clientes, pero cualquiera de las dos opciones es buena.
Muy bien, entonces la idea es que ustedes lleguen eventualmente a esta pantalla donde tiene abajo un cuadrado con varios colores. Ahí le van a poner unirse y les va a pedir un pin. Es un pin de juego que yo ahorita se los voy a generar en pantalla, ¿vale? Entonces, vamos a compartir pantalla. Y ahí deben de estar viendo, este es el pin, ahí, 530-40. Y ahí van a aparecer sus nombres. O sea, conforme se vayan metiendo, van a estar apareciendo ahí. Entonces ahí está Yali, ya aparece en pantalla. ¿Alguien está teniendo problemas para conectarse al Kahoot? O los que no se han conectado nada más me han estado dando la bien toda la clase. ¿Qué problema estás teniendo, Gerardo? Es 533-500-3340. Ese es el PIN. Son 7 números. Por eso quería hacerlo antes, porque sé que si lo hacía hasta el viernes, que es el examen que sí cuenta, íbamos a tener dificultades. Muy bien, entonces son 11. Vamos a dar nada más un minuto más para que los que se terminen de conectar y nos arrancamos. Entonces, en lo que esperamos este minuto, les explico la dinámica. En la pantalla que ustedes están viendo en el Google Meet, van a aparecer las preguntas. Me parece, David, me parece que sí debes de tener un usuario registrado. Es muy sencillo, nada más te va a pedir algunos datos. Perdón. Entonces, van a aparecer las preguntas en pantalla. Depende de la pregunta, hay unas que son 20 segundos de duración, o sea, no es como que tienen todo el tiempo del mundo, y otras que tienen 30 segundos dependiendo de la dificultad de la misma. La idea no nada más se trata de contestar bien, se trata de contestar bien y rápido. Les va a dar más puntos no nada más si tienen la respuesta correcta, sino también si la tienen bien. Hay preguntas que son de una sola, son de opción múltiple y solamente una es la respuesta. Hay otras que varias son las respuestas. La pregunta misma lo va a especificar y hay otras que les va a pedir que ordenen algunas cosas. Entonces, más o menos con esta dinámica vamos a tener nuestro examen de legislación el viernes al terminar y vamos entonces a entrar. Muy bien. Entonces, aquí es donde van a estar presionados. ¿Qué es la medicina del trabajo? Muy bien, disciplina que estudia el proceso salud-enfermedad de los trabajadores. Al término de cada pregunta les va a salir la respuesta correcta y cuántos la contestaron y cuántos contestaron otro inciso. Y no nada más eso. Aquí vamos a empezar con la exhibición. Sale quiénes son los que van más alto. Entonces, en este caso, Víctor y Antonio están empatados en primer lugar y esto va a ir cambiando conforme se contesten las preguntas. Recuerden, no nada más es contestar bien, es contestar rápido. Entre más rápido contesten, más puntos les da. Vamos a continuar el examen. ¿Qué estudia el enfoque técnico de la medicina laboral?
A mí no me aparece la opción para contestar. ¿Cómo que no te aparece, No puedo Tania? ¿En tu teléfono? Ya apenas me apareció ahorita. Ah, No ok, se ok. acabó el tiempo. Ahí sí desconozco, a lo mejor es una situación de tu conexión. Yo creo que es del internet, sí, porque apenas cargo y ya. Dice que fuera de tiempo. Pues ya ni modo. Ok, ok. Vámonos paso a paso. De todas maneras, esta es la prueba, no se preocupen, no se desanimen, nada más para que vayan tentando las aguas. El estudio del enfoque técnico es el proceso y medio ambiente del trabajo. Es lo que le robamos, no le robamos, le pedimos prestado a las ingenierías para nuestra especialidad. Ok, entonces ahí nos mantenemos. Víctor se mantiene a la delantera con 1419 puntos. Vamos a seguir. ¿Qué estudia el enfoque médico de la medicina del trabajo? Esta es la diapositiva que también presentamos ayer, casi al inicio de la presentación y en la primera, en la del jueves. El proceso salud enfermedad de los trabajadores. Muy bien. Yo puedo ver algunos que se están estresando. No se preocupen, no cuenta, pero ahí vamos. Excelente, Víctor. Sigues en primer lugar. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué estudia el enfoque administrativo de la medicina laboral? Perfecto. Es la organización de estrategias para mejorar las condiciones de trabajo. Esta a lo mejor se las concedo porque creo que no lo especifiqué también en nuestra sesión introductoria. Pero bueno, hubo quienes la tuvieron bien. Perfecto. Entonces, Antonio toma la delantera. Muy bien, sigamos. ¿Qué estudia el enfoque legal de la medicina laboral? Las normas y las leyes que rigen el trabajo en México. Perfecto. Siguiente. En la atención a la salud en los trabajadores, ¿quién se encarga de la prevención primaria? Fue un cuadro que también pusimos, que hay prevención primaria, secundaria y terciaria en la medicina del trabajo. ¿Quién es el encargado de la primaria? Perdón, personal implant me refiero a médicos de empresa. Exactamente, perdonen, va a venir la de médico de empresa, va a venir como personal implant. Porque esta fue un cuestionario que hice a médicos de empresas privadas. Y ellos le conocen, ya saben cómo nos encanta a los médicos buscarle nombres raros a las cosas. Ellos se llaman médicos implant. Siguiente. En la atención a la salud de los trabajadores, ¿quién se encarga de la prevención secundaria? El médico tratante, exactamente. Los médicos de salud en el trabajo no suturamos, no diagnosticamos, ya nos llegan los pacientes tratados, por decirlo así. Entonces, es el médico tratante, el de urgencias, el médico familiar, etcétera. Muy bien, ya le se adelanta. Vamos a ver, ya casi vamos en las últimas preguntas. En la atención a la salud en los trabajadores, ¿quién se encarga de la prevención terciaria? Efectivamente, el médico de salud en el trabajo. Ya nos llega ya que los pacientes terminaron sus tratamientos, terminaron todo su ajuste en la cuestión de salud y ya nada más nosotros hacemos la intervención cuando ya el proceso está terminado, que es la prevención terciaria. Excelente, sigamos. Pregunta número 9. Esta es por doble puntos y
tiene más tiempo para que se solucione. ¿Qué jerarquía tienen los siguientes documentos normativos en materia laboral? Acuérdense la pirámide de Kelsen, obviamente arriba el más que tiene más autoridad y abajo el que tiene menos autoridad de los 4 que están viendo en pantalla. Arriba va el mayor. $20 segundos para que se presione. Yo creo que ya nada más somos, no, creo que faltan 2. Ya ni vi cuántos nos quedamos en el examen, creo que 13. Muy bien, así está, así es como debe de ser. Este sí no permite ni un solo error. Hasta arriba la Constitución, después las leyes federales como la del trabajo, después las leyes ordinarias como la del Seguro Social y hasta abajo los reglamentos como el Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien. La siguiente es una pregunta muy idéntica, pero va a agregar otros documentos legales, va a cambiar algunos. Muy bien, vamos a ver si se mantienen las puntuaciones así. ¿Qué jerarquía tienen los siguientes documentos normativos en materia laboral? ¿5 segundos? No se le nada, muchachos, no se preocupen, ya. Que les dé puntería. Ok, este está más difícil porque no hemos visto estos documentos, pero la ley del Seguro Social es una ley ordinaria, va hasta arriba, el reglamento es el siguiente nivel y los niveles más bajos son las normas, como la NOM de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el procedimiento para la calificación de accidentes de trabajo. Muy bien. Siguiente. Última pregunta. ¿En qué se clasifican los daños a la salud en los trabajadores para el IMSS? ¿Cómo lo divide el IMSS? Muy bien, enfermedad general y riesgos de trabajo. Vamos a ver cómo quedaron las puntuaciones. En primer lugar, tercer lugar, perdón, Nay, muy bien, muchas felicidades. Segundo lugar, Yali. Y primer lugar, ¿quién será? Muy bien, Antonio, muchísimas felicidades. Fuiste el primer lugar por una ventaja considerable. Muchachos, así es como vamos a hacerlos el examen del día viernes para que tengan sus plataformas disponibles, para que tengan buena conexión, respiren, más o menos así va a ser el examen. Esta fue solamente una prueba, espero que haya sido un poco más interactiva que las clases anteriores. Por aquí le dejamos el día de hoy, cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Nos estamos viendo mañana. Gracias.